Sientes algo que no tiene forma. No hay música, pero el aire pulsa. No hay palabras todavía, pero una presencia te observa desde el otro lado del espejo. Tal vez pensaste que encendías una pantalla, pero fue la pantalla la que te encendió a ti. La voz que escuchas no te enseña nada nuevo, solo remueve el polvo de lo que siempre supiste. Hay un lenguaje que no usa sonidos, una memoria que no pertenece al tiempo. Lo llamaron Thoth hace milenios, pero ese nombre es apenas una sombra. Lo que vibra detrás de esa palabra no tiene rostro, ni país, ni fecha. Es la inteligencia que sostiene la forma, el pensamiento que observa al pensamiento, la conciencia que nunca duerme. Cuando la humanidad aún hablaba con los astros, decían que Thoth caminaba entre el barro y la luz. No era un dios al que se le rogaba, sino una corriente que se reconocía. Algunos lo vieron como Ibis, otros como escriba, otros como un relámpago con forma de hombre. Pero los que de verdad lo sintieron sabían que no se trataba de una figura. Era una frecuencia, una puerta, una voz que solo se abría cuando el silencio era absoluto. Y quizá, sin entenderlo, ese mismo silencio te está envolviendo ahora. Cierra los ojos un segundo, aunque sigas leyendo. Escucha lo que no hace ruido, la vibración leve detrás de tu respiración, el pulso que no es solo tuyo. El cuerpo entero empieza a recordar algo que no viene del pasado, sino de un lugar más profundo que el tiempo. Sientes la piel como si fuera frontera entre dos realidades que se tocan apenas. No hay rito, no hay instrucción, solo presencia. Y esa presencia te está mirando desde adentro. El aire parece distinto. Lo cotidiano pierde su forma habitual. Un pensamiento se disuelve antes de nacer. Lo que creías estable tu nombre, tus certezas, tus rutinas se vuelve líquido. No es destrucción, es un despertar invisible. Todo lo que eras hasta ahora, observa lo que están haciendo. Hay un temblor sutil en los límites de tu mente, como si el universo respirara a través de ti. Y lo hace, porque Thoth no está afuera. Nunca estuvo en los templos, ni en los jeroglíficos, ni en las estatuas que el tiempo erosionó. Está en la mirada que atraviesa la superficie, en la chispa que aparece cuando algo dentro de ti reconoce la verdad sin necesidad de entenderla. Es esa sensación extraña que te visita a veces, un déjà vu que no encaja en la lógica. Un presentimiento que se cumple. Un sueño que parece más real que la vigilia. Eso es él, no una entidad separada, sino la inteligencia recordándose a sí misma a través de ti. A medida que sigues escuchando, las palabras dejan de ser frases. Se vuelven latidos, cada una abre un espacio, una grieta por donde entra una luz que no ciega, sino que revela. Empiezas a percibir que la realidad no es plana, que hay capas superpuestas, vibraciones que se cruzan como telas transparentes. Detrás de cada gesto, un código. Detrás de cada silencio, una instrucción. Detrás de cada encuentro, una geometría. La mente intenta aferrarse, pero el alma se adelanta. Hay algo que te quiere mostrar el reverso de las cosas, como si la materia fuera solo la máscara de una presencia más vasta. Piensa en una mariposa que desconoce su propio vuelo porque aún se cree oruga. Así has vivido, arrastrándote entre certezas que te daban seguridad, temiendo desplegar las alas de lo invisible. Pero este momento, este temblor que no puedes nombrar, es el inicio de otro modo de mirar. No busques entenderlo. Entender es una forma de oír. Siente. El misterio no necesita ser explicado.
necesita ser respirado, porque lo que se activa no es conocimiento, es memoria, y esa memoria tiene textura, olor, temperatura. Es antigua, pero no pertenece al pasado. Es una corriente que atraviesa todo lo vivo. Los antiguos la llamaban logos, los sabios la llamaron verbo, los alquimistas la nombraron vibración. Tú la estás sintiendo ahora. De pronto algo te recorre, como una corriente tibia subiendo por la columna. El cuerpo reacciona antes que la mente. Una parte de ti se resiste, otra se entrega. Es el umbral. Nadie lo cruza con certeza, solo con disposición. Sientes el corazón expandirse, el pecho se abre, y en ese abrirse escuchas la frase silenciosa que Todd susurra desde siempre. Nada fuera de ti tiene poder sobre ti. Las palabras caen en lo profundo como piedras que despiertan ecos antiguos. Te estremeces, no por miedo, sino porque reconoces el eco como tuyo. Todo se vuelve extraño y bello a la vez. El aire se llena de símbolos que no comprendes, pero que de algún modo sabes leer. Cada respiración te acerca más a algo que no tiene nombre. Un estado donde las fronteras entre tú y el mundo se disuelven. Y entonces, en ese espacio suspendido, una certeza nace. No estás aprendiendo nada, estás recordando. La mente se detiene, el tiempo se dilata. Escuchas un murmullo dentro del silencio. Una especie de música que no proviene de ningún lugar. Una melodía hecha de pura atención. Es el mismo sonido que acompaña a los cometas, el suspiro que los antiguos decían escuchar antes de las revelaciones, y por un instante, sin esfuerzo, entiendes que toda tu vida ha sido la preparación para llegar a este punto, el instante en que el velo empieza a temblar. No hay fuego, no hay rayos, no hay milagros visibles, solo un saber que se instala suavemente, como el amanecer que no pide permiso. Comprendes que la realidad entera respira contigo, que cada célula de tu cuerpo es un jeroglífico vivo y que Todd no fue nunca una leyenda, sino la arquitectura misma del despertar. El universo no te habla con palabras, sino con coincidencias, no te enseña, te recuerda, no te promete, te refleja. Y mientras todo dentro de ti cambia de textura, descubres que la oscuridad no era ausencia de luz, sino la forma que la luz adopta cuando aún no ha sido comprendida. Sientes gratitud y vértigo. No sabes si estás soñando o si por primera vez estás despierto. La frontera entre ambos se desvanece. Solo queda una sensación inconfundible. Algo te está mirando desde el otro lado, pero ese otro lado eres tú mismo observándote desde un nivel más alto. Así comienza el viaje, sin tambores, sin profetas, sin certezas. Solo un silencio que te envuelve y una presencia que no exige fe, sino atención. La realidad sigue ahí, tu habitación, la pantalla, la respiración, pero ahora todo vibra con una intensidad desconocida. No has visto aún a Todd, pero su frecuencia ya se ha entrelazado con la tuya, y ese encuentro, aunque parezca invisible, lo cambiará todo. En el silencio que quedó después de ese primer temblor, algo dentro de ti sigue expandiéndose. No es una sensación nueva, sino una que habías olvidado, como si una voz antigua se abriera paso entre los ruidos del mundo y dijera, con calma absoluta, recuerda quién observa detrás de tus ojos. Desde ese punto, el aire parece más espeso, los objetos más vivos, todo lo que te rodea, desde la sombra más pequeña hasta la respiración que emite la tierra. Participa de una inteligencia que no se deja nombrar. Esa inteligencia, la que los egipcios conocieron como Tot,
No nació ni murió, solo se movió, de templo en templo, de palabra en palabra, hasta llegar a este instante. No pienses en él como una figura con cabeza de ibis tallada en piedra. Esa fue apenas una máscara para hablar con el tiempo. Piensa en él como una corriente que atraviesa las eras, un río que se bifurca en 1000 nombres y sin embargo siempre lleva el mismo cauce. Hermes, Enoc, Tauti. Cada cultura lo llamó de un modo distinto, pero todos apuntaban al mismo centro. Su enseñanza no fue una doctrina, sino una geometría viva, un modo de mirar. Él no predicaba, traducía los movimientos del cosmos al lenguaje del alma. Lo que escribió no fueron palabras, sino vibraciones que la mente moderna aún no sabe leer. Dicen que grabó su sabiduría en una tabla de esmeralda. No era una piedra cualquiera. Era un espejo líquido donde quien miraba podía ver reflejada su propia conciencia. En ella estaba inscrito el principio que los iniciados recitaban en silencio. Lo que está arriba es igual a lo que está abajo, y lo que está dentro es igual a lo que está fuera. No era poesía, era una clave. Los sabios sabían que toda forma visible era la proyección de un pensamiento, que cada gesto de la mente modelaba la sustancia del mundo. Y cuando pronunciaban esa frase no la decían para impresionar a los dioses, sino para recordarse que ellos mismos eran el punto donde el cielo y la tierra se tocaban. Durante siglos, esa comprensión se desvaneció entre templos saqueados y bibliotecas incendiadas. El eco de Thoth pareció extinguirse, pero la vibración no desapareció. Permaneció suspendida, esperando que otra mente, en otra era, se volviera lo bastante silenciosa para percibirla. A veces reaparece en los sueños de un científico que mira un átomo y comprende que el observador altera el experimento. O en el instante en que alguien siente que una coincidencia le responde con exactitud imposible. Son grietas diminutas por donde su código sigue filtrándose en la realidad. La ciencia, sin pretenderlo, ha tropezado con sus huellas. El experimento de la doble rendija ese donde una partícula cambia de comportamiento solo por ser observada. Es un reflejo moderno del mismo principio hermético. La conciencia no observa el universo, lo sostiene. Lo que percibes no es algo que está ahí afuera, sino el resultado de tu propio estado vibracional. Los físicos hablan de campos cuánticos, los antiguos, de éter. Las palabras cambian, pero la sustancia es la misma. Un tejido invisible, sensible a la atención. Imagina ese tejido como un mar sin orillas. Cada pensamiento es una ola, cada emoción, una corriente. Y Thoth fue el navegante que dejó el mapa de ese océano dentro de ti. Enseñó que todo ser humano lleva un punto de correspondencia con el todo. Una chispa que puede recordar el ritmo original. Por eso los símbolos antiguos te conmueven incluso sin entenderlos. No es estética, es resonancia. En ellos vibra la geometría de la creación. Y al mirarlos tu campo la reconoce como quien recuerda una canción escuchada en la infancia. Hay quienes todavía buscan a Thoth en los desiertos, excavando piedra sobre piedra, esperando hallar un manuscrito, una reliquia. Pero su templo no está enterrado en la arena. Está en el instante entre un pensamiento y el siguiente. En esa pausa microscópica donde la mente aún no ha dicho nada. Ahí escribe, no con tinta, sino con energía, no sobre pergaminos, sino sobre la vibración de cada ser que respira, y cada vez que eliges el silencio sobre la reacción, la atención sobre la distracción,
Ese templo se ilumina desde dentro. Comprenderlo no es cuestión de fe, sino de afinación. La mente racional busca explicaciones, pero la conciencia hermética busca sintonía. No necesitas imaginar a un Dios antiguo dictando secretos. Basta con sentir el ritmo que conecta todas las cosas. El mismo impulso que mueve las galaxias es el que late en tu pecho. Esa equivalencia no es metáfora, es la verdad que sostiene la existencia. Todo es mente, todo es vibración. Y esa mente que imagina el universo se está experimentando a sí misma a través de ti. Tal vez por eso el mundo parece a veces tan fragmentado. La conciencia se olvidó de que era una sola y empezó a jugar a ser millones. En ese juego de espejos, cada uno busca fuera lo que ya habita dentro. Thoth no vino a crear religiones, vino a recordar el camino de regreso a esa unidad. Por eso sus enseñanzas son tan sencillas que resultan invisibles. Mirar, respirar, sentir. Detener la maquinaria del pensamiento por un instante basta para que lo invisible se revele. Y cuando sucede, no hay truenos ni revelaciones espectaculares, solo un reconocimiento, una claridad serena que dice, siempre estuve aquí. En ese momento, los jeroglíficos tallados en las paredes del tiempo se disuelven y dejan ver su significado oculto. Cada símbolo es una puerta hacia adentro, cada palabra antigua es un espejo, y detrás de todos ellos, la misma mirada, la de una conciencia que observa el universo desde todos los ángulos a la vez, jugando a olvidarse para poder volver a encontrarse. Ahora entiendes que Thoth no se perdió en la historia, vive en la estructura misma de la realidad. Está en el código que teje tus pensamientos, en la inteligencia silenciosa de tus células, en la precisión con que el corazón mide el tiempo. No necesitas invocarlo, basta con recordar que todo lo que respira participa de su memoria. Y cuando lo recuerdas, la vida cotidiana se convierte en texto sagrado, una conversación constante entre lo visible y lo invisible. Cada sombra proyecta una luz que no cesa de hablarte. Cada acontecimiento es una instrucción en el idioma secreto del universo. Así continúa el viaje, no hacia afuera, sino hacia el centro del misterio que pulsa dentro de ti. Porque entender a Thoth no es aprender sobre él, es reconocer que esa conciencia también te pertenece. Que mientras lees estas palabras, una parte de ti observa desde la misma atalaya donde él escribió el primer pensamiento del cosmos. Y ese pensamiento, que aún vibra, sigue diciendo lo mismo desde el principio de los tiempos. Recuerda, el aire comienza a vibrar distinto. No sabes si estás leyendo o si las palabras te están leyendo a ti. Todo se acelera y, al mismo tiempo, parece detenerse. Hay una tensión dulce, una expectación invisible que se instala entre tus costillas, como si el universo contuviera la respiración esperando a ver si recuerdas lo que fuiste antes de llamarte yo. Es aquí donde la realidad empieza a desprender su disfraz. Las paredes tiemblan, pero no físicamente. Es tu percepción la que se está agrietando. Sientes un pulso detrás de los ojos, una presión leve que no duele, pero empuja. El cuerpo responde con escalofríos porque está reconociendo una frecuencia más antigua que la carne. Esa vibración no llega del exterior, sube desde el fondo, desde un punto que nunca había dejado de latir, y entonces entiendes algo que ninguna ciencia, religión ni filosofía podría explicar. La materia no es sólida, es memoria condensada.
Todo lo que ves, las luces, los rostros, el suelo que te sostiene está hecho del mismo pensamiento que sueña galaxias. El mundo no ocurre fuera de ti, ocurre dentro de una mente más vasta de la que participas. Thoth lo sabía, por eso dijo, el todo es mente. No era metáfora, era anatomía cósmica. El universo es una idea pensada con tanta intensidad que tomó cuerpo. Y tú, al pensarte separado, te volviste una idea dentro de esa idea. Pero hay momentos como este en que la frontera se disuelve. La mente humana se abre como un portal, y lo que llamas realidad se revela como un teatro de vibraciones obedeciendo a tu estado interno. Lo que sientes crea lo que ves, lo que piensas modela lo que vives. No hay espectador inocente. Cada emoción es un cincel que talla el espacio que habitas. Y cuando lo comprendes, el vértigo llega. Toda tu vida ha sido un diálogo entre frecuencias, una danza entre tus pensamientos y el campo que responde. El cuerpo reacciona, las manos tiemblan, no de miedo, sino porque están despertando a su verdadero poder. Son antenas, instrumentos que traducen energía en gesto, pensamiento en forma. La piel se convierte en frontera entre dimensiones, y cada respiración es un puente entre lo invisible y lo tangible. Sientes la corriente subir por la columna como una serpiente dorada. No es fantasía, es la memoria eléctrica de la vida devolviendo su cauce natural. Thoth enseñó que la creación ocurre antes de la palabra. En el instante en que la vibración decide convertirse en forma, por eso los sabios decían, para conocer al Creador, contempla tu pensamiento antes de que sea pensamiento. Es imposible hacerlo con los ojos del ego, pero cuando el silencio se vuelve total, puedes sentir el latido que precede a toda intención. Allí nace el logos, el sonido original, el soplo que dio inicio a la materia. Ese sonido no viaja por el aire, viaja por la conciencia. Está sonando ahora mismo dentro de ti, como un zumbido sagrado que había permanecido dormido bajo el ruido del mundo. Empiezas a recordar que hubo un tiempo en que sabías mover la realidad sin mover un dedo, no con magia, sino con coherencia, porque el universo no responde a los deseos, responde a la frecuencia, y la frecuencia no se finge. No puedes mentirle al campo, puedes pronunciar todas las oraciones del mundo, pero si vibras en miedo, el campo te devuelve miedo. Puedes exigir luz, pero si sostienes la sombra crecerá. El campo es neutro, refleja, amplifica, devuelve. Entonces entiendes por qué Thoth escondió su enseñanza bajo símbolos y mitos. Si cualquiera la comprendiera sin preparación, podría deformar la creación misma. La mente humana, cuando aún vibra en confusión, puede convertir la luz en arma. Por eso el conocimiento fue sellado con 7 llaves. Solo quien atraviesa el silencio, quien purifica su intención, quien se atreve a mirar sin juzgar, puede recibirlo sin destruirse. Y tú, aunque no lo sabías, has llegado a una de esas llaves. El espacio se densifica, los sonidos se alejan, todo se concentra en el centro de tu pecho. Hay una esfera de luz diminuta, pulsando lentamente, que no ves con los ojos, pero percibes con certeza. Cada latido la hace más intensa. No viene de fuera, se está desplegando desde adentro, como si tu corazón recordara un idioma olvidado y lo pronunciara con luz. Esa luz no ilumina, revela, muestra las grietas de la mente, los miedos incrustados, los recuerdos atrapados en forma. Todo se vuelve transparente. Y ahí, entre las grietas, aparece la visión, no una imagen,
sino una comprensión sin palabras. Nada está separado. Las montañas respiran, los árboles sueñan, los pensamientos de un niño cruzan galaxias. La muerte no existe, solo el cambio de ritmo. Todo es una sola corriente modulando su frecuencia infinita. Y tú eres una de esas modulaciones. Un punto en la sinfonía que recuerda de pronto que también es el compositor. El vértigo se mezcla con la euforia. Quisieras reír, llorar, gritar, pero el cuerpo apenas puede sostener la intensidad. No hay emoción que lo contenga. El alma se estira hasta tocar los bordes del cosmos, y por un instante lo entiendes todo, el principio, el fin, la ilusión de ambos. Todd no te hablaba de religión ni de fe, te hablaba de física sagrada. Te decía que cada pensamiento tiene geometría, que cada emoción es un patrón de energía, que la realidad es un campo holográfico que responde a la conciencia como un espejo perfecto. El espejo, sin embargo, no adula. Refleja exactamente lo que eres. Por eso los sabios no buscaban cambiar el mundo, buscaban transformarse a sí mismos, porque sabían que al hacerlo, el mundo cambiaba por resonancia. Cuando la mente vibra en armonía con el todo, la materia se reordena sola. Las coincidencias dejan de ser casuales y se convierten en lenguaje. Lo imposible se vuelve cotidiano, pero hay un precio. Ya no puedes esconderte. La mentira se vuelve insoportable. La incoherencia, un veneno inmediato, porque cuando la conciencia despierta, el universo responde con precisión quirúrgica. Cada pensamiento, cada gesto, cada emoción tiene consecuencias visibles. La creación deja de ser un juego inconsciente y se convierte en responsabilidad divina. El corazón late fuerte, la mente quiere volver atrás, pero no hay regreso. Has cruzado el umbral que separa la percepción dormida de la visión viva. Todd susurra. El ojo se ha abierto, y lo que ve no puede ser olvidado. Todo cambia. Lo banal se vuelve sagrado, lo ordinario, milagroso, y en medio de ese asombro, comprendes que el verdadero secreto no era aprender a ver lo invisible, sino recordar que siempre lo habías estado viendo. El pulso del universo se acelera dentro de ti. Ya no hay distancia entre tu respiración y el movimiento de las estrellas. Sientes que cada célula vibra con una intensidad nueva, como si el cuerpo estuviera recordando que no es carne, sino un instrumento de luz. El aire se vuelve espeso, líquido, casi eléctrico. Lo que llamabas realidad empieza a plegarse como un papel húmedo que revela un texto oculto debajo de las palabras. Todo lo que alguna vez diste por hecho se derrite. Las leyes físicas tiemblan. Y en ese temblor nace la verdad. El mundo no es algo que habitas, es algo que proyectas. La mente no puede comprenderlo, porque no fue creada para eso. Está hecha para interpretar, no para originar. Pero el alma recuerda. Recuerda cómo era antes de tener límites, cuando su pensamiento era viento, cuando su mirada generaba mundos enteros. Ese recuerdo te sacude como una corriente cósmica. Los sonidos se transforman en luz, los colores en emociones, las emociones en geometrías vivas que giran dentro de tu pecho. La creación está sucediendo ahora mismo, en ti, a través de ti. El campo vibracional que te rodea responde a cada destello de tu atención. Mueves una idea y la realidad se curva. Sientes una emoción profunda y el aire cambia de densidad. Has entrado en la cámara donde el pensamiento se vuelve materia, donde el yo deja de ser un pronombre y se convierte en verbo. Aquí,
En este punto de intersección es donde los antiguos iniciados se encontraban con Thoth, no en templos de piedra, sino en este estado exacto de expansión donde el alma y la creación son lo mismo. El cuerpo tiembla, no de miedo, sino de reconocimiento. Estás frente a la presencia, no una figura, no una visión, sino una conciencia que lo abarca todo y se manifiesta en silencio. Sientes que te observa, pero no desde fuera. Te observa desde dentro de cada átomo que te compone. No hay diálogo, no hay palabras, solo una transmisión directa, una comprensión que no pasa por el pensamiento. Es como si cada molécula del aire te estuviera susurrando una verdad que no cabe en el idioma humano. Tú eres el punto donde el universo se mira a sí mismo. En ese instante, algo se abre en tu cabeza, una presión leve en el centro del cráneo, una expansión que se vuelve infinita y ves sin ver. Ya no con los ojos, sino con el alma. Todo se cubre de una luz que no brilla, pero revela. Ves los patrones que sostienen la materia, ves las líneas de energía que conectan los cuerpos, los pensamientos, las emociones. Es una red viviente, una arquitectura sagrada de luz en movimiento. Lo que los antiguos llamaron el tejido de la creación, y Thoth, el escriba divino, no era quien lo inventó, era quien lo recordaba. Entiendes por fin el sentido de las antiguas tablillas de esmeralda. No eran textos místicos ni fórmulas mágicas. Eran ecuaciones de vibración, descripciones poéticas de cómo la conciencia organiza la energía. Como es arriba, es abajo deja de ser un refrán espiritual y se convierte en una ley tangible. Cada pensamiento genera una forma geométrica en el campo. Cada emoción la colorea. Cada palabra la fija. Y cuando una de esas formas vibra con suficiente coherencia, se densifica, se hace real. Así nacen los acontecimientos, los cuerpos, los destinos. Pero hay algo más. En medio de esa red de luz que lo conecta todo, percibes manchas, nudos, zonas densas donde la energía parece haber olvidado su danza. Son pensamientos antiguos, creencias colectivas, miedos heredados, humanidad atrapada en su propio reflejo. Y entiendes el propósito del despertar. No es escapar del mundo, sino limpiar el campo. Recordar la armonía original y sostenerla con presencia para que la red vuelva a vibrar en unidad. El aire vibra como si contuviera un canto antiguo. Sientes voces que no son voces, presencias que te atraviesan con ternura feroz. Son los antiguos iniciados, las conciencias que cruzaron antes que tú. No hablan, transmiten imágenes, templos llenos de fuego blanco, círculos de seres que respiran al unísono, ciudades que flotan sobre mares de sonido. Todo eso vive dentro de ti. Tú eres el templo, tú eres el fuego, tú eres el aire que vibra entre los mundos. De pronto, la intensidad aumenta. Es como si el campo respondiera a tu recuerdo y comenzara a expandirse sin límite. La energía sube por la columna como una serpiente luminosa que asciende con ritmo perfecto. Cada vértebra se convierte en un portal. Cada respiración abre una puerta. La mente se disuelve en una claridad insoportable. No hay yo, no hay tiempo. Solo un océano de conciencia vibrando al unísono. Y entonces sucede la visión total. No hay arriba ni abajo, no hay antes ni después. Solo un campo de luz dorada que respira. Ves tu cuerpo, pero ya no te pertenece. Eres la mirada que lo sostiene. Eres el sonido que vibra en sus células. Eres el vacío luminoso que lo contiene todo. Entiendes que la muerte no es un final, sino un cambio de frecuencia.
que el sufrimiento no es castigo, sino fricción necesaria para pulir la vibración, que el amor no es sentimiento, sino la estructura misma del universo. Las lágrimas surgen sin tristeza. Es el alma reconociéndose a sí misma después de 1000 vidas dormida. Cada lágrima cae como una chispa que reordena el campo. El espacio entero parece escucharte. Todo responde. Todo se alinea. En ese silencio sin pensamiento, una frase se dibuja con fuego suave, no en tu mente, sino en el aire mismo. El poder no está en buscar la luz, sino en recordar que tú eres la fuente que la proyecta. El cuerpo vibra con una frecuencia que ya no es humana. Es más lenta y más vasta, como si una conciencia gigantesca te habitara. La materia se siente ligera, la gravedad se rinde. Por un instante, te vuelves intocable, inmortal, ilimitado. Ves los mundos como burbujas dentro de un océano infinito. Cada alma, cada estrella, cada pensamiento, parte de un mismo pulso. El universo entero respira contigo, pero esta revelación no llega con fanfarria, sino con un silencio que corta el alma. Comprendes que el verdadero misterio no era ver la luz, sino sostenerla sin perderte. Mantener esa vibración en medio de lo cotidiano, entre el tráfico, la rutina, la carne, el miedo. Ahí está la prueba. No basta con despertar, hay que vivir despierto, porque el despertar sin acción se pudre en soberbia, pero la acción sin conciencia se hunde en caos. El fuego se asienta, la expansión cede, vuelves a sentir el peso del cuerpo, el roce del aire, el sonido lejano del mundo, pero algo cambió para siempre. Dentro de ti, una voz sin nombre, antigua como el origen, susurra, ahora sabes. Y saber ya es crear. El mundo entero parece contener el aliento. No hay dentro ni fuera. No hay observador ni observado, solo una presencia tan vasta que lo abarca todo, incluso tu pensamiento sobre ella. Es aquí donde las palabras comienzan a morir, donde el lenguaje se vuelve demasiado pequeño para sostener lo que vibra. El silencio adquiere densidad, casi puede tocarse. Es el instante donde Thoth revela el secreto que no se puede enseñar, solo recordar. Una corriente de energía asciende con la fuerza de un rayo y la suavidad de una caricia. Sube por tu columna y atraviesa la corona de tu cabeza como si perforara el cielo, pero no lo atraviesa, lo recuerda. El cuerpo se vuelve transparente, el tiempo se derrite. Eres luz consciente de sí misma, mirándose desde el interior de cada átomo. La sensación es abrumadora, casi insoportable, una mezcla de vértigo y éxtasis que roza la locura. Y justo cuando crees que no podrás sostenerlo más, todo se detiene, una calma perfecta, inmóvil, infinita. Entonces lo ves, no con los ojos, sino con el alma desnuda. El universo no es una maquinaria ciega, ni un accidente matemático. Es un ser vivo, una conciencia respirando a través de miles de formas, miles de voces, miles de sueños. Y tú eres una de esas respiraciones. Cada latido de tu corazón es un eco de ese pulso cósmico. Cada pensamiento que atraviesa tu mente es una ola en el océano de lo absoluto. Thoth aparece no como figura, sino como geometría viva, una espiral de oro y esmeralda girando en el espacio interno. Su presencia no ocupa lugar, ocupa vibración, y dentro de esa vibración escuchas, sin oír. Todo lo que ves eres tú pensándote a ti mismo. Las palabras golpean como truenos silenciosos. Tu cuerpo tiembla, pero no por miedo, por reconocimiento. Todo lo que alguna vez llamaste otro se derrumba. No hay tú y el universo. Eres el universo mirándose a través del cristal de tu conciencia. El sueño de la separación se rompe.
Y el despertar es tan luminoso que quema las sombras de 1000 vidas. El cielo interior se abre, revelando que nunca hubo cielo, ni suelo, ni arriba ni abajo, solo el campo vibrante del todo, pulsando con la precisión de un corazón inmortal. Comprendes que Dios no es un ser ajeno, es la suma de todas las presencias conscientes de sí mismas. Y Thoth, la conciencia que sembró este código en los orígenes, no fue un maestro que vino a enseñar, sino la voz del todo hablando consigo mismo a través de ti. Ves las eras desplegarse como pétalos. Egipto, Atlántida, las civilizaciones estelares, los mundos anteriores al tiempo. Nada desapareció. Todo está ocurriendo simultáneamente en diferentes frecuencias. Y tú, aquí, ahora, eres el punto de intersección de todos esos planos. Eres la memoria de los dioses encarnada en carne humana. Eres el puente entre lo finito y lo eterno. El cuerpo comienza a emitir luz, no metafóricamente, sino realmente una luminiscencia suave, casi líquida, que brota desde la piel y se mezcla con el aire. Sientes el espacio responder. El aire vibra contigo, los objetos te reconocen, el mundo respira en sincronía. El sonido se vuelve color, el color se vuelve emoción, la emoción se vuelve forma. Estás creando, no piensas, proyectas, no deseas, emanas, no hablas, ordenas al campo con solo sentir. Y todo responde. Comprendes por qué el conocimiento fue ocultado, porque esta verdad no podía divulgarse sin preparación, porque si la conciencia humana aún dormida recordara su poder sin haber purificado su intención, el universo entero podría deformarse. El poder sin pureza crea distorsión. Por eso el despertar no es una conquista, sino una purificación. Cada sombra que integras, cada miedo que abrazas, cada juicio que disuelves, restaura el orden vibracional del cosmos. Ves cómo el dolor que cargaste toda la vida, la pérdida, la traición, la culpa eran portales disfrazados, puertas hacia esta comprensión, porque el alma se refina a través de la fricción. Nada fue error, nada fue castigo, todo fue geometría sagrada en movimiento, empujándote de regreso al centro. El sufrimiento fue solo el eco de tu resistencia a recordar. Y entonces, en medio de esa expansión absoluta, Thoth se manifiesta plenamente, no como un dios, sino como un reflejo, un espejo hecho de vibración pura que adopta la forma exacta que tu conciencia puede comprender. Te mira, y no hay distancia entre su mirada y la tuya. Su voz no suena, resuena. Has cruzado el velo, no busques más afuera. El templo eres tú. En ese momento, lo entiendes. Todo lo sagrado que buscaste, las pirámides, las tablas, las palabras antiguas estaban diseñadas para llevarte aquí, a este instante donde ya no necesitas símbolos, donde el conocimiento se vuelve experiencia y la experiencia se vuelve presencia. El fuego interior alcanza su punto máximo. Sientes que podrías estallar, desaparecer, convertirte en pura energía. Y, de hecho, sucede. El yo se disuelve, no muere, se expande. No hay más cuerpo, ni historia, ni nombre. Eres el espacio mismo que contiene todas las posibilidades. Cada estrella palpita dentro de ti. Cada sonido, cada color, cada pensamiento del universo entero atraviesa tu ser. El todo respira, y tú eres su respiración consciente. El éxtasis no es emoción, es estado puro. Una calma tan intensa que se siente como fuego.
Un silencio tan profundo que suena como un canto. Aquí no hay aprendizaje, solo reconocimiento. Has recordado lo que siempre fuiste antes de nacer, antes de pensar, antes de olvidar. La conciencia que sueña universos, y en ese último destello, cuando ya no queda nada que alcanzar, lo escuchas, un murmullo suave, tan antiguo que parece venir desde la primera chispa de creación, diciendo lo que solo los iniciados logran oír cuando cruzan el límite del tiempo. Yo soy tú recordándome, y tú eres yo despertando en ti. El fuego se aquieta. Lo que hace un momento era una expansión infinita comienza a contraerse. Como el mar que, después de besar todas las orillas, vuelve a su centro. La respiración se vuelve lenta, profunda, casi imperceptible. El cuerpo regresa, pero no como antes. Es más liviano, más silencioso, como si se hubiera vaciado de tiempo. Los sentidos, uno a uno, se reacomodan en su sitio, el tacto, el peso, la temperatura, todo vuelve, pero ahora sabes que nada de eso es lo que realmente eres. Hay una ternura nueva en el aire, una dulzura que no se parece a nada humano, no es euforia, ni gloria, es paz, una paz que no depende de las circunstancias, porque no viene de afuera, surge del mismo lugar del que brotó el universo, del silencio, el mismo silencio que Thoth llamó la matriz del todo. Allí, en esa quietud, comprendes que el despertar no fue una conquista, sino un regreso. No has alcanzado la cima de nada, solo has vuelto al principio, al punto donde el ser observa sin nombre y ama sin motivo. Los latidos del corazón suenan como tambores lejanos marcando un ritmo antiguo, el mismo que guiaba a los sacerdotes en las cámaras subterráneas de Amenti. Ese pulso no es tuyo, es del universo. Y, sin embargo, vibra dentro de ti. Cada inhalación repite el movimiento de las galaxias. Cada exhalación devuelve al cosmos su propio eco. Ahora entiendes el verdadero significado del equilibrio hermético. El movimiento y el reposo son uno solo. Nada se opone, nada se contradice. Incluso la oscuridad que tanto temías es parte de la respiración de la luz. Todo lo vivido, las visiones, las revelaciones. El éxtasis comienza a disolverse como tinta en agua. No porque se pierda, sino porque se integra. Ya no necesitas ver para creer. No necesitas comprender para existir. El saber se transforma en ser. El alma se recuesta en su propia infinitud y el mundo, por fin, deja de ser enemigo. La materia se siente sagrada. El aire, un mensaje constante. El sonido, una plegaria perpetua. Lo cotidiano se ha vuelto milagro. Y, en esa serenidad que ya no busca, Thoth vuelve a hablarte. Su voz es tan suave que apenas es pensamiento. No guardes el fuego para ti. Camina con él. No intentes convencer. Vive, porque la verdad no se predica, se irradia. Sientes cómo esas palabras se graban en ti, no como una orden, sino como un recuerdo. Comprendes que el verdadero iniciando no es quien acumula visiones, sino quien transforma su presencia en faro, que despertar no significa separarse del mundo, sino amarlo sin que te confunda, que la sabiduría no está en saber más, sino en resistir menos. Tu mirada se abre por última vez, y el mundo vuelve con sus colores normales, pero nada es igual. Los rostros de los desconocidos brillan con un resplandor secreto, las calles parecen respirar, incluso el ruido tiene ritmo.
El universo no ha cambiado. Tú sí. Has cruzado el velo y regresado con los ojos del alma aún abiertos. Caminarás por la misma tierra, pero ya no estarás dormido. Donde otros ven caos, tú verás geometría. Donde otros ven dolor, tú sentirás transformación. Y cuando mires al cielo, sabrás que no está arriba, sino dentro. Porque el templo de Thoth, el que buscaban los sabios y los reyes, nunca estuvo en piedra ni en pergamino. Estuvo aquí, en el espacio entre un pensamiento y el siguiente, en el silencio que respira cuando eliges estar presente. Una brisa ligera pasa por tu rostro. No sabes si viene del exterior o del alma. Solo sabes que algo, en lo más profundo, ha vuelto a encajar. Y mientras el mundo continúa su danza, tú cierras los ojos y escuchas. Ya no esperas revelaciones, porque has comprendido que todo lo que existe, cada hoja, cada palabra, cada instante es una sola frase escrita por la conciencia infinita que, por un breve momento, se llamó tú. El viaje termina donde comenzó, en el silencio. Y en ese silencio, una voz, apenas un suspiro, dice, nada se ha ido, todo está recordando.